Atención, ¿y si la vida perfecta fuera una mentira perfecta? Prepárense para una historia que les hará cuestionar todo lo que creen saber sobre la riqueza, el amor y la traición. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este video para no perderse ninguna de nuestras historias más impactantes. ¿Y si la vida perfecta fuera una mentira perfecta? Sofía Alarcón, con 8 meses de embarazo y casada con el magnate inmobiliario Ricardo Alarcón, creía tenerlo todo. Un esposo amoroso, una mansión impresionante en la costa de Marbella, un bebé en camino. Pero en el deslumbrante mundo de los súper ricos, los secretos son moneda y la lealtad es una mercancía. Cuando la ambiciosa amante de Ricardo, Valeria, sale de las sombras, el sueño de Sofía se convierte en una pesadilla. Un empujón, una caída, una pérdida devastadora es todo lo que se necesita para exponer al monstruo que acecha detrás de la encantadora fachada. Esto no es solo una historia de traición, es una historia de lucha por la supervivencia. La hora dorada se filtraba a través de los ventanales de la mansión Alarcón, proyectando largas sombras distorsionadas sobre los suelos de mármol. La luz, normalmente una fuente de consuelo para Sofía, se sentía ominosa hoy, una jaula dorada que le recordaba su hermosa prisión. Con 8 meses de embarazo, su cuerpo era un recipiente de vida, un recordatorio constante y hermoso del amor que creía compartir con su esposo Ricardo. La habitación del bebé era una obra maestra de tonos suaves y animales de madera hechos a mano, un santuario sereno esperando a su hijo, Mateo. Pero una tormenta se estaba gestando en el horizonte, una tempestad llamada Valeria Rojas. Sofía se ajustó el vestido de maternidad de seda que fluía sobre su vientre hinchado. Ricardo estaba organizando otra de sus cenas de negocios esenciales. Él había insistido en que ella estuviera presente, su Madonna radiante, como la había llamado, un trofeo para exhibir. El pensamiento agriaba el sabor del té de hojas de frambuesa que había estado bebiendo. Durante semanas, una inquietud creciente se había tejido en el tejido de su matrimonio. Comenzó con noches tarde en la oficina, el olor de un perfume desconocido y caro aferrado a sus trajes, y la forma en que sus ojos, una vez tan llenos de adoración, ahora la evitaban, distantes y fríos. Su madre, Carmen, le había advertido. «El dinero no compra la felicidad, mi niña», le había dicho, su voz teñida con la sabiduría tranquila de una mujer que había conocido el amor verdadero y la pérdida. Y un hombre que construye su imperio aplastando a otros, eventualmente aplastará lo que tiene más cerca. Sofía lo había desestimado como preocupación maternal. Su fe en Ricardo un escudo contra pensamientos tan cínicos. Ahora las palabras de su madre resonaban en sus oídos como una profecía. El nombre de Valeria Rojas había surgido por primera vez como un susurro entre el personal de la casa. Una nueva ejecutiva de relaciones públicas en Alarcón Inversiones que estaba causando una gran impresión. Luego, un recibo de un brazalete de diamantes que encontró en su bolsillo. Un regalo para un cliente, había explicado él con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pero la prueba final e innegable había llegado de un correo electrónico anónimo que contenía una fotografía. Ricardo y una mujer deslumbrante de cabello azabache, sus labios unidos en un abrazo apasionado en el balcón de un hotel en Mónaco. Un viaje que él había afirmado que era una aventura en solitario para asegurar un nuevo algoritmo. La traición fue un golpe físico, dejándola sin aliento, robándole el aire de sus pulmones. Ella lo había confrontado. La fotografía impresa temblaba en su mano.
Él no lo había negado. En cambio, la había manipulado. Su voz una cascada de acusaciones escalofriantemente tranquila. Ella estaba histérica, hormonal. Su embarazo la estaba volviendo paranoica. Él era un multimillonario, por el amor de Dios. Por supuesto, habría mujeres lanzándose a sus brazos. La foto era una fabricación, un deepfake, creado por sus rivales para desestabilizarlo. Él había sido tan convincente, su actuación tan impecable, que una parte de ella quiso creerle. Pero en los momentos de tranquilidad de la noche, cuando él dormía profundamente a su lado, la verdad susurraría sus secretos venenosos. Esta noche, los susurros eran un rugido. ¿Alguna vez se han sentido tan traicionados que la realidad se distorsiona? Cuenten sus experiencias en los comentarios, cuando llegaron los primeros invitados, sus risas y el tintineo de las copas de champán. Una sinfonía de ignorancia dichosa. Sofía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Lo vio entonces, de pie junto al gran piano, una presencia imponente en su traje a medida, y a su lado, riéndole con una intimidad que era una bofetada en la cara, estaba Valeria Rojas. Era aún más hermosa en persona. Su vestido rojo un corte escarlata contra la elegancia sobria de la habitación. Parecía que pertenecía allí. El corazón de Sofía golpeaba contra sus costillas. Tenía que mantener la compostura por el bien de su hijo nonato, por el bien de su propia dignidad. Se movió por la habitación, una anfitriona amable, su sonrisa una máscara cuidadosamente construida, pero sus ojos seguían siendo atraídos hacia Ricardo y Valeria. La forma en que él le tocaba la parte baja de la espalda, la forma en que ella se inclinaba para susurrarle al oído, su mano permaneciendo en su brazo un momento demasiado largo. Era una descarada declaración pública de su aventura. Más tarde, mientras se servía la cena, Sofía se encontró sentada frente a Valeria. La mujer tuvo la audacia de ofrecerle una sonrisa dulzona. Sofía, te ves absolutamente radiante. El embarazo te sienta bien. El cumplido era un insulto velado, un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. Gracias, Valeria, respondió Sofía, su voz sorprendentemente firme. Estoy segura de que estás disfrutando de tu primera cena en casa de los Alarcón. La sonrisa de Valeria se amplió. Oh, inmensamente. Ricardo ha sido tan acogedor. Es un mentor increíble. La palabra mentor estaba teñida con una docena de otros significados más íntimos. La tensión en la mesa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo, sentado a la cabecera, parecía ajeno. O quizás estaba disfrutando del espectáculo. Él entretuvo a los invitados con historias de su última conquista corporativa, su voz resonando con seguridad en sí mismo. Pero Sofía notó las miradas fugaces que lanzaba entre ella y Valeria, un brillo de diversión en sus ojos. Estaba jugando un juego, y ellas eran sus peones. Después de la cena, mientras los invitados socializaban, Sofía buscó refugio en la terraza. El aire fresco de la noche, un bálsamo para su piel febril. Se apoyó en la balaustrada, sus manos acunando protectoramente su vientre. Las luces de la ciudad brillaban abajo, un mar de estrellas indiferentes. Nunca se había sentido tan sola. Él nunca te dejará, ¿sabes? La voz, sedosa y aguda, la sobresaltó. Valeria la había seguido. Estaba allí, con una copa de champán en la mano, su expresión de compasión engreída. Puede que esté casado contigo, continuó Valeria, dando un sorbo lento. Pero él me pertenece. Esta vida, esta casa,
Este poder no es para alguien como tú. Eres demasiado blanda, demasiado simple. Sofía se volvió para enfrentarla, su miedo endureciéndose en una furia fría. ¿Y tú crees que eres lo que él quiere? ¿Una parásita trepadora barata? Valeria se rió, un sonido que era a la vez hermoso y cruel. Soy lo que él necesita. Entiendo su ambición, su hambre. Tú eres solo una bonita incubadora para su heredero. Una vez que hayas cumplido tu propósito. Dejó la frase en el aire, una amenaza escalofriante. ¡Fuera de mi casa!, dijo Sofía, su voz baja y temblorosa de rabia. Es su casa, querida, ronroneó Valeria acercándose. Y pronto será mía. La audacia de la mujer era impresionante. Sofía sintió una ola de mareo. El estrés de la noche, la agitación emocional, todo se estaba volviendo demasiado. Tenía que alejarse, encontrar un espacio tranquilo para respirar. Se volvió para regresar al interior, pero Valeria le bloqueó el camino. «No te alejes de mí», siseó Valeria, su máscara de civilidad finalmente deslizándose. «Necesitas entender tu lugar. Mi lugar es como su esposa», replicó Sofía, su voz elevándose. «Algo que tú nunca serás». En ese momento, algo en los ojos de Valeria se quebró. La fachada cuidadosamente construida se desmoronó, revelando un odio crudo y venenoso. Ya veremos. La gran escalera estaba justo dentro de las puertas de la terraza, una estructura imponente de caoba pulida y herrajes intrincados. Era el orgullo y la alegría de Ricardo, un símbolo de su ascenso a la cima de la riqueza y el poder. Mientras Sofía intentaba pasar junto a Valeria, la otra mujer se movió con una rapidez sorprendente. No fue un tropiezo torpe o un empujón accidental. Fue un acto de violencia deliberado y calculado. Las manos de Valeria, sus uñas pintadas de un rojo sangre, se estrellaron contra los hombros de Sofía. El mundo se inclinó sobre su eje. Por un momento horrible y suspendido, Sofía estuvo en el aire. Vio el rostro de Valeria, una máscara de furia triunfante. Vio los rostros borrosos de los invitados a la fiesta, volviéndose hacia la conmoción. Vio el gran candelabro, sus cristales brillando como 1000 lágrimas congeladas. Y luego, solo hubo la sensación nauseabunda de caer, el aire corriendo a su lado mientras se precipitaba por las implacables escaleras. Su cuerpo golpeó el suelo de mármol con una serie de golpes brutales y nauseabundos. Un caleidoscopio de dolor explotó a través de ella, agudo y cegador. Fue vagamente consciente de gritos, de jadeos de horror de los espectadores. Pero todo en lo que podía concentrarse era la agonía punzante y calambre en su abdomen. Una humedad cálida y pegajosa se extendía debajo de ella. Miró hacia abajo. La seda pálida de su vestido estaba manchada con un horrible y creciente carmesí. Su bebé, Mateo. Sus ojos buscaron frenéticamente entre la multitud, buscando a la única persona que se suponía que era su protector, su esposo. Lo vio entonces, de pie en lo alto de las escaleras, mirándola. Su rostro era un lienzo en blanco, desprovisto de cualquier emoción. No había shock, ni preocupación, ni amor, solo una evaluación fría y calculadora de la situación. Intercambió una mirada con Valeria, un destello de entendimiento pasando entre ellos. Él no era su salvador. Él era parte de la pesadilla. «Ricardo, por favor», susurró, su voz un aliento entrecortado. «El bebé». Él comenzó a bajar las escaleras, sus movimientos sin prisa, casi casuales. La multitud se abrió para él, un mar de rostros horrorizados y silenciosos. La alcanzó, su sombra cayendo sobre su cuerpo roto.
Ella lo miró, sus ojos suplicando ayuda, por un fragmento del hombre con el que pensó que se había casado. Él se arrodilló, no a su lado, sino a una distancia calculada. No la tocó. Su voz, cuando habló, no fue para ella, sino para la audiencia. «Que alguien llame a una ambulancia», dijo, su tono de preocupación controlada y fingida. La miró entonces, sus ojos como trozos de hielo. «¿Qué has hecho, Sofía?», murmuró, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Siempre tan torpe. La mentira fue un golpe final y devastador. Él estaba protegiendo a Valeria. Él la estaba incriminando. El dolor en su cuerpo no era nada comparado con la agonía que le desgarraba el alma. Mientras el mundo comenzaba a desvanecerse en la oscuridad, su último pensamiento consciente fue el rostro frío e indiferente de su esposo, el hombre que no solo le había permitido caer, sino que ahora la estaba observando a ella, a su hijo nonato, desangrarse en el suelo de mármol de su hogar perfecto. El sueño no solo había terminado, había sido una mentira desde el principio. La jaula dorada se había abierto, no a la libertad, sino a un abismo aún más aterrador. El mundo blanco y estéril de la habitación del hospital se enfocó lentamente, agonizantemente. Lo primero que Sofía registró fue el silencio. El frenético pitido de los monitores había sido reemplazado por un zumbido bajo y constante. Lo segundo fue el vacío. El profundo y hueco dolor en su útero era una manifestación física del abismo que se había abierto en su vida. Mateo se había ido. El pensamiento fue un hecho plano y sin emociones antes de que la ola de dolor la invadiera, tan inmenso y poderoso que amenazó con ahogarla. Un sollozo, crudo y gutural, brotó de su garganta. Su cuerpo convulsionó con la fuerza de ello, y un dolor agudo le atravesó el costado, un recordatorio de las costillas fracturadas que había sufrido en la caída. Cada respiración era una nueva agonía. Cada latido de su corazón, una cuenta regresiva de los momentos en que su hijo ya no estaba con ella. Su madre estaba allí, una presencia sólida e inquebrantable en la silla junto a la cama. El rostro de Carmen era un mapa de tristeza. Sus ojos enrojecidos, pero su agarre en la mano de Sofía era firme. «Oh, mi niña», susurró, su voz ahogada por las lágrimas. No ofreció tópicos ni tranquilidades vacías. Simplemente se sentó entre los escombros con su hija, compartiendo el peso aplastante del silencio. La puerta se abrió y Ricardo entró. Iba vestido con un traje a medida, su cabello perfectamente peinado. Parecía menos un esposo y padre afligido, y más un hombre de camino a una reunión de la junta. Llevaba un ramo de lirios blancos. Su olor fúnebre llenaba la habitación y hacía que Sofía tuviera arcadas. «Sofía», comenzó, su voz una actuación cuidadosamente ensayada de dolor. «Lo siento mucho, mucho». Sofía lo miró fijamente, un nudo frío y duro de odio formándose en el fondo de su estómago. «¿Lo sientes?». Su voz era un susurro ronco. «¿Lo sientes?». Él colocó los lirios en la mesita de noche y se acercó. «Sé que estás sufriendo. Ambos lo estamos. Hemos sufrido una pérdida terrible». «¿Nosotros?». La palabra era un dardo venenoso. «No hay nosotros. Solo estás tú y ella, y lo que ambos me hicieron». Ricardo suspiró, la imagen de un esposo sufrido. «Sofía, por favor. El médico dijo que estás tomando mucha medicación. Estás confundida. Tuviste un accidente terrible». «No fue un accidente», dijo ella, su voz recuperando una pizca de su fuerza anterior. «Ella me empujó. Y tú solo observaste».
Él se pasó una mano por la cara, un gesto de agotamiento fingido. Cariño, Valeria nunca... Ella estaba tratando de ayudarte. Estabas mareada. Tropezaste. Él estaba construyendo la narrativa, la historia oficial que lo protegería a él, protegería a su amante y borraría la verdad. Varios invitados lo vieron. Estuviste muy alterada toda la noche. Todos están muy preocupados por tu estado mental. La audacia era una fuerza física, presionándola, robándole el aliento. Él no solo estaba negando la verdad, estaba tratando activamente de hacerla creer que estaba loca. Esta era su verdadera naturaleza, al descubierto. El esposo encantador y amoroso había sido un fantasma, una ilusión. El hombre que estaba frente a ella era un monstruo, frío, calculador y completamente desprovisto de alma. ¡Fuera!, jadeó, girando su rostro lejos de él, incapaz de soportar la vista de su hermoso rostro mentiroso. Sofía, sé razonable. ¡Fuera! Esta vez su voz se quebró como un látigo. Carmen se puso de pie, su pequeña figura irradiando una formidable furia maternal. «¿La has oído, Ricardo?», dijo Carmen, su voz peligrosamente tranquila. «Vete, ahora». La máscara de Ricardo se deslizó por una fracción de segundo. Un destello de ira cruda cruzó sus rasgos antes de ser reemplazado por una mirada de profundo y teatral dolor. «Volveré cuando te sientas más tú misma», dijo, dándose la vuelta y saliendo de la habitación. Los lirios que dejó parecían burlarse de ella, sus pétalos blancos como sudarios inmaculados. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor físico y entumecimiento emocional. El aborto espontáneo había sido brutal, la pérdida de su hijo, una herida que nunca sanaría realmente. Pero debajo del dolor, una nueva emoción estaba echando raíces, una determinación de acero. Ricardo le había quitado todo, su hijo, su amor, su sentido de sí misma. Él había intentado romperla. Pero mientras yacía en esa cama de hospital, Sofía hizo una promesa. No sería quebrada, no sería silenciada. Tendría justicia para Mateo. Su primera visita, aparte de su madre, fue una sorpresa. Julián Cruz, el jefe de seguridad de Ricardo, apareció en su puerta, con una expresión sombría. Era un hombre de pocas palabras, siempre una presencia silenciosa y vigilante en el segundo plano de su vida. «Señora Alarcón», dijo, su voz un murmullo bajo. «Quería ofrecerle mis más sinceras condolencias». Sofía lo observó con cautela. «¿Está aquí por órdenes de mi esposo, señor Cruz, para manejar la situación?» Un músculo se contrajo en la mandíbula de Julián. «Estoy aquí por usted», dijo, su mirada directa e inquebrantable. «Lo que pasó estuvo mal. Yo lo vi. Un destello de esperanza se encendió en el pecho de Sofía. «La vio empujarme». Él asintió lentamente. Estaba junto a las puertas de la terraza. Lo vi todo. La señorita Rojas la empujó deliberadamente. La confirmación fue un alivio, una validación de su cordura. ¿Testificará? ¿Le dirá a la policía lo que vio? Julián dudó, sus ojos nublados por un conflicto interno. «No es tan simple, señora Alarcón. Ricardo, él firma mi cheque de pago, uno muy generoso. Tengo una familia». La esperanza parpadeó y murió. Por supuesto, el dinero de Ricardo compraba lealtad, o al menos compraba silencio. ¿Así que lo dejará salirse con la suya? ¿Dejará que destruyan mi vida y no dirá nada? «No dije eso», dijo Julián, su voz firme. «Ricardo Alarcón es un hombre poderoso. La policía a menudo están en la nómina de hombres poderosos.
Una acusación directa de mi parte sería mi palabra contra la suya y la de su amante. Él me aplastaría y no la ayudaría a usted. Me pintaría como un empleado descontento. Él se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro. Pero hay otras maneras. Ricardo tiene secretos, más secretos de los que puedas imaginar, cosas que el dinero no puede borrar. Si quieres luchar contra él, no puedes hacerlo de frente. Tienes que ser más inteligente. Tienes que encontrar su debilidad. Se levantó para irse. Tengo acceso a cosas, registros de seguridad, registros financieros. Si decides que quieres luchar, puedo ayudarte a encontrar la munición. Pero tienes que estar segura. Una vez que comiences esta guerra, no hay vuelta atrás. Colocó una pequeña unidad flash, encriptada en su mesita de noche. Esto es el metraje de seguridad de la escalera. La cámara principal estaba funcionando mal, según el informe oficial, pero tengo mis propias copias de seguridad. No es de calidad perfecta, pero muestra lo que sucedió. Es su póliza de seguro. Con una última mirada significativa, se fue. Sofía miró la unidad flash. Era un salvavidas, un arma, una declaración de guerra. El dolor por su hijo era una piedra fría y pesada en su corazón, pero ahora estaba rodeado por un fuego blanco de rabia. Ricardo la había subestimado. Él la había visto como un trofeo blando y simple. No tenía idea de la fuerza que se forja en los fuegos de la traición y la pérdida. Ella recogió la unidad flash, sus dedos cerrándose alrededor del pequeño objeto duro. Era hora de dejar de lamentarse y empezar a luchar. No solo buscaría justicia para Mateo, desmantelaría todo el imperio de mentiras de Ricardo Alarcón, pieza por pieza. Su vida como la esposa del multimillonario había terminado. Su vida como su perdición acababa de comenzar. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Sofía? ¿Se rendirían o lucharían por la justicia? Queremos saber su opinión en los comentarios. Cuando Sofía fue finalmente dada de alta del hospital, no regresó a la opulenta mansión que una vez había llamado hogar. Esa casa era un mausoleo, cada superficie contaminada con el recuerdo de su pérdida y la traición de Ricardo. En cambio, su madre la llevó a un pequeño y modesto apartamento que una amiga poseía, un lugar escondido en una tranquila calle arbolada, lejos del deslumbrante mundo de los superricos. Era un santuario, un lugar para sanar y planificar. Ricardo, por supuesto, había intentado detenerla. Había aparecido en el hospital, todo preocupación fingida y amenazas veladas. Sofía, no estás lo suficientemente bien como para estar sola. Necesitas volver a casa, donde yo pueda cuidarte. Lo único que quieres cuidar, Ricardo, es tu reputación, había respondido ella, su voz desprovista de la emoción que él esperaba. No voy a volver. Su rostro se había endurecido. No seas tonta, eres mi esposa. Tu lugar está conmigo. He contratado a un abogado, Ricardo. Los papeles de divorcio serán entregados mañana. La furia en sus ojos había sido volcánica, pero rápidamente la había enmascarado con una lástima condescendiente. Estás cometiendo un gran error, Sofía. No tienes nada. Yo te hice. Puedo deshacerte con la misma facilidad. Ya veremos, había dicho ella, dándole la espalda por lo que juró que sería la última vez. Las primeras semanas fueron una lucha. El dolor era un compañero constante, acechándola en los momentos de tranquilidad. La vista de una madre con un bebé, un vistazo de un juguete en el escaparate de una tienda. Cualquier cosa podía desencadenar una nueva ola de desesperación. Pero su madre era su roca, su fuerza tranquila, una fuente constante de apoyo. Y el fuego de su ira, su sed de justicia, era un poderoso combustible.
Con la ayuda de su abogada, una mujer astuta y sin rodeos que una amiga había recomendado, comenzó a construir su caso. Pero era una tarea desalentadora. Los abogados de Ricardo eran un equipo formidable y costoso que inmediatamente pasaron a la ofensiva, pintando a Sofía como una mujer inestable y vengativa, arremetiendo después de un trágico accidente. Impugnaron la petición de divorcio, alegando que Ricardo era un esposo devoto, desesperado por ayudar a su esposa a superar su crisis de salud mental. El metraje de seguridad que Julián le había dado era su as bajo la manga. Lo vieron juntos en la oficina de la abogada, las imágenes granuladas en blanco y negro mostrando la pesadilla. Allí estaba, el empujón deliberado de Valeria con ambas manos. Era condenatorio. «Esto es», dijo su abogada, su voz sombría. «Esto es lo que necesitamos». Pero cuando lo presentaron como parte de su presentación inicial, el equipo de Ricardo estaba preparado. Produjeron un experto forense que afirmó que el metraje había sido manipulado, que los píxeles habían sido alterados. Presentó un informe pulido y convincente, lleno de jerga técnica diseñada para confundir y abrumar. Argumentaron que el metraje de Julián Cruz, un empleado recientemente despedido por causa justificada, era un acto de venganza. Estaban usando su propia evidencia en su contra. Sofía sintió un escalofrío de desesperación. El poder de Ricardo era como una hidra. Por cada cabeza que cortaba, 2 más crecían en su lugar. Él no solo estaba luchando contra ella en el ámbito legal, sino que también estaba luchando contra ella en el tribunal de la opinión pública. Comenzaron a aparecer artículos de noticias, curados por la máquina de relaciones públicas de Valeria. Al principio eran sutiles, expresando preocupación por la reclusa señora Alarcón, insinuando un historial de inestabilidad emocional. Fuentes anónimas hablaban de su comportamiento errático en los meses previos al accidente. Estaban asesinando lenta y metódicamente su carácter, sentando las bases para desacreditarla por completo. Fue entonces cuando Sofía supo que tenía que seguir el consejo de Julián. No podía ganar una pelea directa. Tenía que encontrar los secretos de los que él había hablado, las grietas en la fachada cuidadosamente construida de Ricardo. Se puso en contacto con Julián a través de una aplicación de mensajería segura y encriptada. Él respondió casi de inmediato. Se encontraron en una cafetería concurrida y ruidosa, el anonimato del entorno como un escudo. «Está tratando de enterrarme, Julián», dijo ella, su voz baja. «Está retorciendo todo». «Te dije que lo haría», respondió Julián, su rostro serio. «Él controla la narrativa. Necesitas encontrar una verdad que él no pueda manipular». Deslizó un sobre de papel manila liso por la mesa. «No puedo ser visto dándote nada más. Esto es todo lo que puedo hacer. Después de esto estás sola. Estás». Su corazón latía con fuerza mientras tomaba el sobre. «¿Qué es?» «Es una clave. No física. Un nombre. Un proyecto en el que Ricardo estuvo involucrado hace años, antes de convertirse en el titán tecnológico que es hoy. Se llamaba Proyecto Ícaro. Lo enterró profundamente. Todos los involucrados fueron pagados o asustados para que guardaran silencio. Si puedes averiguar qué fue, lo tendrás». «¿Proyecto Ícaro?», repitió ella. «¿Qué hacía?» «Eso es para que lo descubras», dijo Julián, levantándose. «Ten cuidado, Sofía. Es más peligroso de lo que crees». La búsqueda del proyecto Ícaro se convirtió en su obsesión. Era un fantasma. No había mención de él en línea, ningún registro en ninguna de las historias oficiales de la compañía de Ricardo. Era como si nunca hubiera existido. Sofía pasó incontables horas en el pequeño apartamento, examinando viejas revistas de tecnología,
artículos de noticias y publicaciones de foros de los primeros días de la carrera de Ricardo. Su experiencia como curadora había perfeccionado sus habilidades de investigación, su capacidad para encontrar conexiones y seguir rastros débiles. El primer avance provino de un ex empleado descontento que encontró en un foro de tecnología de nicho. Estaba amargado, afirmando que Ricardo le había robado sus ideas. En una larga y divagante publicación, mencionó un proyecto vanidoso en el que Ricardo había invertido millones, algo sobre análisis predictivo, antes de cerrarlo abruptamente. No usó el nombre Ícaro, pero la línea de tiempo coincidía. Sofía, usando un seudónimo, se puso en contacto con él en un mensaje privado. Le llevó días de persuasión cuidadosa, de jugar con su ego y su sentido de injusticia, pero finalmente le dio otra pieza del rompecabezas, el nombre de un programador principal del proyecto, un hombre llamado Benjamín Cortés, quien, según se informó, había sufrido un colapso completo después de que el proyecto fuera cerrado y había desaparecido por completo del mundo tecnológico. Encontrar a Benjamín Cortés fue aún más difícil. Se había desconectado por completo. Sofía sentía que estaba llegando a un callejón sin salida. Las facturas legales se acumulaban y su madre estaba cada vez más preocupada por su búsqueda que la consumía por completo. «Sofía, tal vez sea hora de dejarlo ir», instó Carmen una tarde, colocando un tazón de sopa frente a ella que sabía que Sofía necesitaría. «Tienes suficiente para luchar contra el divorcio. Deja que los abogados se encarguen. Esto te está destruyendo». «Es lo único que me mantiene viva, mamá», susurró Sofía, sus ojos ardiendo por mirar la pantalla de la computadora. «Si me detengo, él gana. Se sale con la suya con ella después de matar a mi hijo. No puedo permitir que eso suceda». Su avance llegó de una fuente inesperada. Mientras miraba viejas fotos de su matrimonio, una caja de zapatos llena de recuerdos que ahora sentía que pertenecían a otra persona, encontró una foto de un retiro de la empresa de hace años. En el fondo, parcialmente oscurecido, había un hombre con ojos amables y un rostro familiar. En la parte de atrás, la letra de Ricardo enumeraba los nombres de las personas en la foto. Benjamín Cortés. Recordó a Ricardo hablando de él una vez con un gesto despectivo de su mano. Programador brillante, un poco excéntrico, no pudo manejar la presión. También recordó algo más, una mención casual de dónde creció Benjamín, un pequeño pueblo olvidado en la España rural. Era una posibilidad remota, una apuesta desesperada, pero era todo lo que tenía. Usando registros públicos, bases de datos y redes sociales, comenzó su búsqueda y lo encontró. Ya no era programador. Vivía bajo un nombre diferente, trabajando como carpintero en ese mismo pequeño pueblo. Sabía que tenía que ir a verlo. Era un riesgo. Si Ricardo se enteraba, seguramente intentaría detenerla. Pero, ¿qué le quedaba por perder? Reservó un vuelo, diciéndole solo a su madre que se iba unos días para despejarse. El hombre que abrió la puerta de la rústica cabaña, era una sombra de la persona de la fotografía. Su cabello estaba encaneciendo y su rostro estaba surcado por líneas de una profunda y duradera tristeza. La miró con sospecha, sus ojos cautelosos. «¿Es usted Benjamín Cortés?», preguntó ella con el corazón en la garganta. «No sé de quién me habla», dijo, su voz áspera. Comenzó a cerrar la puerta. «Proyecto Ícaro», dijo ella rápidamente. «Sé sobre el Proyecto Ícaro. Estuve casada con Ricardo Alarcón». Su mano se congeló en la puerta. El color se le fue del rostro. La miró fijamente, sus ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y algo más,
reconocimiento. Lentamente abrió la puerta. «Será mejor que entre», dijo, su voz apenas un susurro. «Y será mejor que me lo cuente todo». Dentro de la cabaña, rodeada por el olor a aserrín y humo de leña, Benjamín Cortés finalmente le contó la verdad sobre el proyecto Ícaro. No se trataba solo de análisis predictivo. Era un sofisticado programa de vigilancia impulsado por IA, diseñado para extraer datos personales a una escala inimaginable. Podía predecir, con una precisión aterradora, el comportamiento de las personas, sus debilidades, sus puntos de quiebre. Era una herramienta de manipulación masiva. «Pensamos que estábamos cambiando el mundo», dijo Benjamín, su voz temblorosa. «Ricardo nos vendió el sueño, prediciendo tendencias del mercado, deteniendo colapsos financieros, incluso previniendo ataques terroristas. Pero ese no era su objetivo». «¿Cuál era su objetivo?», preguntó Sofía, su sangre helándose. «Control», dijo Benjamín. «Quería usarlo para influir en las elecciones, para destruir rivales comerciales, para chantajear a políticos. Era el arma más peligrosa que jamás había visto. Cuando me di cuenta del verdadero alcance de esto, intenté denunciarlo. Fui a la Junta, a los medios». Soltó una risa hueca. «Ricardo siempre estuvo un paso por delante. Tenía a Ícaro ejecutándose sobre mí, sobre mi equipo. Sabía cada uno de nuestros movimientos antes de que los hiciéramos. Conocía mis secretos, mis miedos. Los usó para destruir mi credibilidad. Me incriminó por malversación. Filtró informes psiquiátricos falsificados a la prensa. Hizo que pareciera que había tenido un colapso psicótico. Me arruinó. Mi carrera, mi matrimonio, todo». Miró a Sofía, sus ojos llenos de un dolor profundo y atormentado. «No solo cerró el proyecto, se llevó el código fuente. Tiene una versión privada y más poderosa que todavía usa. Es la fuente de su poder. Es cómo anticipa cada amenaza, cómo neutraliza a cada rival. Es cómo sabía lo que ibas a hacer». Sofía finalmente entendió. Ricardo no solo la había estado manipulando, sino que había estado usando su monstruosa creación contra ella. Él conocía sus vulnerabilidades, sus miedos más profundos. Probablemente había predicho cada una de sus reacciones a su aventura, a la confrontación, a la pérdida de su hijo. Él no había sido indiferente. Había tenido el control. «¿Puedes probarlo?», preguntó ella. Su voz temblaba con la enormidad de la revelación. «¿Tienes alguna evidencia? ¿Algo que quede del proyecto original?». Benjamín negó con la cabeza con tristeza. «Lo borró todo, o eso cree». Caminó hacia un viejo baúl polvoriento en la esquina de la habitación. Lo abrió y sacó una laptop muy gastada. Guardé una puerta trasera, un interruptor de apagado, una sola pieza de código que podría exponer todo el sistema y hacerlo colapsar. Siempre tuve demasiado miedo de usarlo. Me prometió que si me mantenía callado, me dejaría en paz. Pero al verte, al saber lo que te hizo a ti, a tu hijo, le entregó la laptop a Sofía. «El código está aquí. Pero ten cuidado, usarlo será como detonar una bomba nuclear en su vida. Las consecuencias serán inmensas. Él irá tras de ti con todo lo que tiene». Sofía tomó la laptop. Se sentía más pesada que su peso físico. Contenía la clave de la destrucción de Ricardo, pero también su propia ruina potencial. Miró a Benjamín Cortés, un hombre cuya vida había sido destrozada por el mismo monstruo que había destruido la suya. «Él ya me ha quitado todo», dijo ella, su voz dura como el acero. «No me queda nada que perder». Mientras dejaba el pequeño pueblo en España, la laptop, su preciosa carga,
Sabía que el acto final de su tragedia estaba a punto de comenzar. Ya no se trataba solo de justicia para Mateo. Se trataba de liberar al mundo de las cadenas invisibles de un tirano. Ya no era solo una esposa afligida. Era el fantasma en la máquina de Ricardo Alarcón, y estaba a punto de desenchufarlo. El vuelo de regreso fue un estudio de animación suspendida. Sofía se sentó perfectamente quieta. La lona gastada de su equipaje de mano presionada contra su pierna. La laptop dentro, un peso palpable. Cada turbulencia le enviaba una descarga de adrenalina, un miedo primario de que el avión pudiera caer del cielo, llevándose consigo la clave de la destrucción de Ricardo. Era un recipiente para un ajuste de cuentas, un fantasma que llevaba una bomba digital, y la gravedad de su misión se posó sobre ella, fría y absoluta. Estaba aterrorizada, pero era un miedo cristalino, agudo y claro, un marcado contraste con el asfixiante y nebuloso temor que había sido su compañero constante durante semanas. Este era el miedo de un soldado antes de una batalla que había elegido, una batalla que sabía que tenía que librar. En el momento en que regresó a la seguridad anónima del apartamento, la tensión que se había acumulado dentro de ella comenzó a relajarse, reemplazada por una energía urgente y zumbante. Su madre, Carmen, la recibió en la puerta, su rostro un lienzo de amor y aprensión. No necesitaba preguntar si el viaje había sido exitoso. Vio la respuesta en la luz feroz y nueva en los ojos de su hija. «Sofía», comenzó Carmen, sus manos revoloteando nerviosamente mientras Sofía colocaba la laptop en la pequeña mesa del comedor, con la reverencia de una suma sacerdotisa que deposita un artefacto en un altar. «¿Estás segura? Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Ni para ti, ni para él». Sofía levantó la vista de la máquina. Su mirada se encontró con la de su madre. «Nunca hubo vuelta atrás, mamá. No desde el momento en que lo vi de pie en lo alto de esas escaleras. La vida que tuve se ha ido. La mujer que era se ha ido». Colocó una mano en su abdomen aún sensible. «Él me quitó mi futuro. Se llevó a Mateo. Volver no es una opción. El único camino es seguir adelante». Se sentó, su postura recta, sus movimientos deliberados. La vieja laptop cobró vida, una reliquia de un pasado que estaba a punto de resucitar y convertir en arma. Las instrucciones de Benjamín eran un complejo ballet de comandos y contraseñas, una clave fantasma digital que había pasado años perfeccionando en su exilio autoimpuesto. Estaba diseñada no solo para abrir una puerta, sino para hacer estallar toda la fortaleza en pedazos. Cuando se activara, clonaría y liberaría simultáneamente cada archivo condenatorio del servidor privado Janus de Ricardo, enviando la prueba irrefutable de manipulación financiera, vigilancia ilegal, chantaje político, a una lista cuidadosamente seleccionada de los organismos de control más poderosos del mundo: el país, Expansión, la CNMMBB, la Policía Nacional, y para el máximo caos interno, las bandejas de entrada privadas de cada miembro de la Junta Directiva de Alarcón Inversiones y sus mayores inversores institucionales. Era un arma de destrucción corporativa mutuamente asegurada. «Sabrá que fuiste tú», susurró Carmen, su mano apoyada en el hombro de Sofía, una ofrenda silenciosa de fuerza. «Bien», dijo Sofía, su voz un zumbido bajo y constante. Sus dedos se cernieron sobre el teclado. «Que lo sepa. Quiero que sepa. Cuando su mundo esté ardiendo, cuando las paredes se estén derrumbando, quiero que vea mi rostro en las llamas».
Una sola lágrima caliente escapó de su ojo y trazó un camino por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de liberación furiosa. Era por Mateo. Esta era la única elegía que podía darle, la única justicia. Con un último aliento tembloroso, presionó la tecla Enter, comando ejecutado. El mensaje parpadeó en la pantalla, crudo y simple. Durante 3 latidos del corazón, el mundo estuvo en silencio. El único sonido era el zumbido del refrigerador y el lejano lamento de una sirena de la ciudad. No pasó nada. Una pizca de duda, fría y aguda, perforó la determinación de Sofía. ¿Había fallado? ¿Había Ricardo de alguna manera anticipado incluso esto? Entonces comenzó. Su teléfono, boca abajo sobre la mesa, vibró una vez. Una alerta de noticias. Vibró de nuevo, y otra vez, y otra vez. Las vibraciones escalando hasta que el teléfono bailaba sobre la mesa. Una alarma frenética e insistente. Lo volteó. La pantalla era una cascada de notificaciones de noticias de última hora, un torrente digital que reflejaba el volcado de datos que acababa de desatar. La presa no solo se había roto, había sido obliterada. Cogió el mando a distancia y encendió el televisor. Todas las principales cadenas de noticias estaban en un frenesí. Los primeros informes eran cautelosos. Los presentadores hablaban en tonos graves sobre documentos no verificados en una filtración masiva de datos anónima. Pero la evidencia era demasiado específica, demasiado abrumadora para ser desestimada. En un canal, un analista financiero nervioso miraba su tableta, sus ojos muy abiertos de incredulidad mientras intentaba procesar la revelación de que las ganancias del último trimestre de Alarcón Inversiones habían sido infladas artificialmente. En otro, un corresponsal político leía una transcripción de una llamada grabada. La voz, inconfundiblemente la de Ricardo, discutiendo cómo usar Janus para chantajear a un senador que estaba bloqueando un lucrativo contrato gubernamental. La clave fantasma de Benjamín había desbloqueado todo. Correos electrónicos internos, cuentas secretas fuera de balance, archivos de audio y el aterrador código fuente de Janus. Era un apocalipsis digital, y todo se estaba desarrollando en tiempo real. «¡Dios mío!», exhaló Carmen, hundiéndose en una silla. Por la mañana, la historia se había transformado de un escándalo corporativo a una tormenta global. Los titulares eran brutales. Alarcón Inversiones implosiona en medio de un escándalo masivo de vigilancia. El magnate multimillonario, Ricardo Alarcón, acusado de chantaje, fraude y orquestar una IA armamentizada. La Bolsa de Madrid tomó la medida sin precedentes de detener todas las operaciones de las acciones de Alarcón para evitar un colapso total del mercado. Pero ya era demasiado tarde. El valor de la empresa había sido aniquilado en las horas previas al mercado. La Policía Nacional había anunciado una investigación formal. La junta directiva estaba en una sesión de emergencia, de la que, especulaban los presentadores de noticias, la carrera de nadie sobreviviría. El universo cuidadosamente construido de Ricardo, edificado sobre una base de secretos y control, estaba ardiendo en vivo por televisión. Sofía lo observó todo. Una extraña y hueca calma se asentó en su interior. Lo había logrado. Había quitado el seguro y el mundo había explotado. El golpe en la puerta de su apartamento llegó alrededor del mediodía. No fue un golpe cortés. Fue un golpe violento y percusivo que vibró por el suelo. Solo podía ser una persona. Carmen corrió hacia la puerta. «¡Sofía, no!»,
Pero Sofía ya estaba de pie, su expresión serena. «Está bien, mamá, déjalo entrar». Carmen abrió la puerta de mala gana y Ricardo irrumpió. Era un hombre desollado vivo por las circunstancias. El impecable traje estaba arrugado, su corbata torcida. Sus ojos eran cuencas inyectadas en sangre, en un rostro pálido por la rabia volcánica e insomne. El carismático titán de la industria se había ido, reemplazado por un animal acorralado y desesperado. Pasó junto a Carmen como si fuera un mueble, su mirada ardiente fija en Sofía. «Tú», siseó. La palabra un dardo venenoso. Señaló con un dedo tembloroso hacia ella. Todo su cuerpo temblaba con una furia apenas contenida. «Fuiste tú». «¿Yo?», respondió Sofía. Su voz era tan tranquila y fría como la suya, era caliente y áspera. Había imaginado este momento 1000 veces, lo había reproducido una y otra vez en el desolado teatro de su mente. «No, Ricardo, creo que verás que fue Benjamín Cortés y el fantasma de ese senador al que chantajeaste, y los accionistas a los que defraudaste, y las docenas de otras personas cuyas vidas desmantelaste meticulosamente para tu propio beneficio. Yo solo abrí la puerta y los dejé a todos entrar para una reunión familiar». Él dio otro paso hacia ella. Sus puños se apretaron a los costados. «No tienes idea de lo que has hecho», siseó, su voz bajando a un susurro ronco. «Me has arruinado». «Ya estabas arruinado, Ricardo», dijo ella, su calma un escudo impenetrable contra su rabia. No se inmutó. No le dio la satisfacción de dar un solo paso atrás. Solo eras demasiado arrogante y demasiado aislado por tus propias mentiras para verlo. Construiste tu imperio sobre una base de secretos. Yo solo encendí la luz. Su rostro se retorció en una máscara de odio puro e inalterado. «Te destruiré por esto», gruñó, la amenaza resonando con la desesperación de un rey cuyo trono acababa de convertirse en cenizas. «Gastaré hasta el último céntimo que tenga para verte sin un céntimo y sola. Arrastraré tu nombre por el barro hasta que nadie en este mundo te mire sin escupir». «¿Amenazas, Ricardo? ¿Es todo lo que te queda?». Una sonrisa triste y conocedora asomó a sus labios. «No te queda nada con lo que amenazarme. Tu dinero es un fantasma, congelado y sin valor. Tu nombre es veneno. Y en cuanto a estar sola, he estado completamente sola desde el día en que finalmente me di cuenta de que el hombre que amaba era un monstruo». Su voz se quebró entonces, la compostura helada finalmente se rompió para revelar la herida abierta debajo. «He estado sola desde el día en que te paraste en lo alto de esas escaleras, mirándome sangrar en el mármol, y la elegiste a ella. Elegiste tu imagen. Elegiste tus secretos. Viste morir a nuestro hijo Ricardo, y no hiciste nada». La mención de su hijo, de Mateo, fue el único golpe que pareció asestar. Rompió el muro de rabia narcisista y golpeó algo humano dentro de él. Su rostro se relajó, la furia momentáneamente extinguida por un destello de dolor genuino y agonizante. Pareció por un segundo fugaz, un hombre verdaderamente perdido. «No lo hice», comenzó, su voz quebrándose, las palabras atrapadas en su garganta. «Nunca quise que eso pasara». «Pero pasó», susurró Sofía, sus propias lágrimas ahora fluyendo libremente. «Pasó, y en el único momento que realmente importó, no fuiste mi esposo. No fuiste su padre. Solo fuiste un hombre evaluando un problema de relaciones públicas». La puerta del apartamento, que Carmen no había tenido tiempo de cerrar, se abrió de nuevo. Esta vez eran 2 detectives con rostros sombríos, y de pie justo detrás de ellos, con una expresión de estoica resolución, estaba Julián Cruz.
La cabeza de Ricardo se volvió bruscamente hacia ellos, su mirada fija en Julián, su sorpresa instantáneamente cuajándose en una mirada de profunda y venenosa traición. «Tú», exhaló. Julián se encontró con la mirada de su antiguo jefe sin inmutarse. Su deber con Ricardo había terminado. Su deber con la verdad era todo lo que quedaba. «Ricardo Alarcón», dijo el detective principal, su voz resonando en la habitación repentinamente silenciosa. «Está bajo arresto por obstrucción de la justicia, manipulación de testigos y conspiración para cometer fraude». Mientras los oficiales avanzaban, los ojos de Ricardo nunca se apartaron de los de Julián. Parecía un dios caído, traicionado por su pretoriano más confiado. Mientras el frío acero de las esposas se cerraba alrededor de sus muñecas, el sonido fue ensordecedor, una puntuación metálica final, al final de su reinado. En ese mismo momento, el rostro perfectamente maquillado de Valeria Rojas apareció en la pantalla del televisor detrás de él. Estaba de pie en los escalones de la Torre Alarcón, rodeada por una multitud de reporteros, dando una conferencia de prensa improvisada. Era una clase magistral de tristeza calculada, secándose los ojos secos y hermosos con un pañuelo. «No tenía idea de nada de esto», lamentó. Su voz temblaba con sinceridad practicada. «El señor Alarcón, Ricardo, me manipuló a mí al igual que manipuló a todos. Soy tan víctima en esto como su pobre y sufrida esposa». Miró directamente a la cámara. Una sola lágrima finalmente escapó y trazó un camino perfecto por su mejilla. «Por supuesto, cooperaré plenamente con la investigación de la Policía Nacional». Sofía soltó una risa corta y amarga, la parásita consumada desprendiéndose expertamente de su huésped moribundo y ya audicionando para su próximo papel. Fue una actuación asquerosa y brillante, pero ya no importaba. Valeria era un síntoma, Ricardo era la enfermedad, y la enfermedad acababa de ser extirpada. Mientras los detectives sacaban a un aturdido y derrotado Ricardo de su apartamento y de su vida, un profundo silencio descendió. Los gritos en la televisión, la rabia de la confrontación, la finalidad del arresto, todo se desvaneció, dejando solo el zumbido tranquilo del refrigerador y el suave sonido de la respiración de su madre a su lado. La guerra había terminado. El costo había sido inconmensurable. Pero mientras miraba por la ventana el cielo gris de la ciudad, por primera vez en mucho tiempo, Sofía Alarcón sintió la posibilidad de la luz del sol. La historia de Sofía Alarcón es un recordatorio desgarrador de que las superficies más prístinas pueden esconder la podredumbre más profunda. Ella perdió a su hijo, a su esposo y la vida que conocía, todo debido a la codicia insaciable y la crueldad de un hombre. Pero desde las profundidades de esa pérdida inimaginable, encontró una fuerza que nunca supo que tenía. Se negó a ser una víctima. Luchó, no con armas o riqueza, sino con lo único que su esposo multimillonario nunca pudo controlar: la verdad. Su lucha por la justicia para su hijo, Mateo, se convirtió en un faro para innumerables otros atrapados en el silencio. Si el viaje de Sofía del desamor al heroísmo te conmovió, por favor, muestra tu apoyo. Dale me gusta a este video para ayudar a que su historia llegue a otros. Compártelo para difundir la conciencia sobre el abuso oculto. Y suscríbete a nuestro canal para más dramas de la vida real que necesitan ser contados. Tu participación nos ayuda a dar voz a los sobrevivientes. Espero que esta versión reescrita cumpla con todas tus expectativas. Avísame si necesitas alguna modificación.